El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo del trigo. Proviene de Siria, Jordania, Turquía e Irak. El trigo es un cereal creado por la naturaleza desde mucho antes que aparecieran los seres humanos. Sin embargo, desde que los hombres existen, el trigo ha proporcionado a nuestra especie una fuente importante de nutrimentos y energía. La semilla del trigo fue introducida a la civilización del Antiguo Egipto para dar inicio a su cultivo en el Valle del Nilo. Desde sus primeros periodos y de allí a las civilizaciones griegas y romanas. La diosa griega del pan y de la agricultura se llamaba Demeter, cuyo nombre significa señora. Por derivación latina se transformó en Ceres, y de allí surgió la palabra cereal. El trigo produjo más alimento al ser cultivado por iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera este no habría podido tener éxito en estado salvaje. Este hecho provocó una auténtica revolución agrícola en el denominado creciente fértil, lo cual permitió el asentamiento de la población y con ello la formación de comunidades humanas más complejas. Los primeros seres humanos recolectaban los granos del trigo y otros cereales y los trituraban con piedra como un mortero. Así fue hasta el año 300 a.C., cuando se mejoró el sistema de mortero por el de piedra de moler. Ya se había descubierto la agricultura y nacían las primeras civilizaciones en Asia Menor. La piedra de moler constaba de una piedra plana y con otra forma de rodillo que trituraba el grano sobre la primera. En Grecia, alrededor del año 500 a.C., se superpusieron dos piedras planar y redondas que al girarlas por medio de una asa o maneja trituraban los granos que se colocaban en las piedras. Desde entonces se aprovechó el movimiento circular para hacer más eficiente la molienda de los cereales, entre ellos el trigo. En el año 300 a.C., los griegos crearon los primeros molinos circulares que giraban por fuerza de bestias o personas. El trigo llegó a México en la época de la conquista, a través de las embarcaciones españolas. Como los viajes del Viejo Mundo a América eran largos, las provisiones se consumían, por lo cual no llegaban grandes cantidades al Nuevo Mundo. Por eso se dice que fue un poco tardía la llegada del trigo a la región que ahora comprende este país. Para 1534 se levantaron cosechas de trigo en las inmediaciones de Texcoco y Puebla. En México, los trigos se clasifican. El grano de trigo llega a la planta mediante transporte terrestre, como puede ser ferrocarril o camiones, en forma de granel. Una vez en la planta, el grano se somete a pruebas de calidad que contemplan humedad, peso hectolítrico, tamizado y visualmente presencia de insectos u hongos. Estas pruebas nos dirán el aceptar o no el lote de semilla. Una vez aceptado el lote, el proceso convencional empieza cuando el trigo se somete a una operación de limpieza para remover metales, residuos vegetativos, piedras y otros granos. Las operaciones de limpieza incluyen el uso de mesas cribadoras, mesas de gravedad, separadores de discos y magnetos. El grano limpio es almacenado en silos de gran capacidad para su posterior uso en la producción de harina de trigo. El grano se acondiciona antes de pasar a la molienda. El acondicionado es la simple adición de agua al grano con el objetivo de poder separar efectivamente al pericarpio del endospermo, suavizar al endospermo para lograr una mejor y más efectiva reducción de su tamaño, lograr un mejor comportamiento de las fracciones durante su tamizado. El grano se acondiciona mediante la adición de agua con aspersores en gusanos o tornillos transportadores. Posteriormente, el grano humedecido se transporta a silos de acondicionamiento, donde reposa por algunas horas. Durante este tiempo, el grano tenderá a absorber el agua concentrada en el exterior. Los requerimientos de acondicionado dependen del tipo de trigo por procesar y las especificaciones de los productos terminados. Los trigos duros se acondicionan a una mayor humedad y requieren menor tiempo de reposo que los suaves.
Generalmente, los trigos duros se acondicionan de 12 a 24 horas para contener hasta un 16.5% de humedad, mientras que los suaves entre 5 y 15 horas para contener de un 15 a un 15.5% de humedad. Los trigos cristalinos requieren de una alta humedad de acondicionado, generalmente 17 a 17.5%, y tiempos variables de reposo de 12 a 24 horas. El grano, una vez acondicionado y equilibrado, se conduce primeramente a un entoléter, una máquina abrasiva provista con un sistema de aspiración por aire, cuyo fin es eliminar impurezas localizadas en el pericarpio y quebrar los granos vacíos o contaminados por insectos del trigo sano y limpio. La molienda. El propósito de la molienda es primeramente quebrar el grano en pedazos grandes para obtener el pericarpio o salvado en forma de hojuela y sin residuos de endospermo. Los pedazos de endospermo gradualmente se reducen hasta obtener una harina que cumpla con las especificaciones de color, cantidad de cenizas y proteína. El trigo limpio y debidamente acondicionado se pasa al sistema de quiebra, que consiste en varios molinos de rodillos corrugados. Los molinos trabajan con un diferencial de velocidad, pues un rodillo rota mayores revoluciones que otro. Las corrugaciones y el diferencial de velocidad logran que el grano se rompa y se abra, liberando el pericarpio en forma de pequeñas hojuelas, fracciones o pedazos gruesos de endospermo con algo de pericarpio adherido. Fracciones del endospermo de tamaño medio e inclusive un poco de harina, llamada harina de quiebra. El material del sistema de quebrado se tamiza y clasifica por tamaño. Del sistema de clasificación, después del quebrado, se obtienen diferentes fracciones. 1. El salvado o pericarpio, que es retenido por la malla número 35. 2. Una fracción intermedia consiste en pedazos de endospermo mezclado con germen y pedazos pequeños del pericarpio llamado salvadillo, retenido por la malla número 70. 3. Una fracción mediana denominada comúnmente semolina, que consiste en pedazos de endospermo casi puro, retenida por la malla número 100. Y finalmente, la fracción más pequeña llamada harina de quiebra, que pasa a través de la malla número 100. La fracción intermedia, que está contaminada con el germen y pequeños pedazos de pericarpio, se pasa nuevamente por la molienda de quiebra para separar los pedazos de endospermo adheridos al pericarpio y germen. Posteriormente, la fracción se tamiza y se aspira con aire en purificadores provistos con mallas de calibre intermedio y pequeño. El salvado y salvadillo tienen una menor densidad que el endospermo, por lo tanto pueden ser removidos del sistema con corrientes de aire que fluyen a través del sistema de tamizado. En el sistema de reducción, los gránulos de endospermo de tamaño intermedio y o semolina se reducen gradualmente en partículas más pequeñas mediante rodillos lisos, que generalmente giran a las mismas revoluciones. Una vez obtenida la harina, se somete a un proceso de blanqueo y maduración. Se clasifican y seleccionan. Durante el proceso se obtienen por separado cuando menos 10 diferentes harinas. Las harinas difieren en calidad, cantidad de proteína, cenizas y color. La mezcla de todas las harinas produce la llamada harina de grado convencional, mientras que la selección de aproximadamente del 75 al 80% de los mejores lotes de harinas producen la llamada harina patentada. Los lotes de peor calidad comúnmente se identifican como harinas de descarte, y que generalmente este lote contiene mayor cantidad de cenizas y almidón dañado y el peor grado de color. Una vez clasificadas y seleccionadas, se almacenan en grandes silos para después ser enriquecidas y posteriormente su empaquetado.